Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de Internet. Mucha información el día de hoy. Quiero decirle que en un momento más platicaremos con el subsecretario Maximiliano Reyes. Hoy se cerró el segundo ciclo de diálogo entre el gobierno de Colombia y también el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, estuvo presente, el presidente de la República, en este caso, como anfitrión, y la vicepresidenta de Colombia, que entre otras cosas dijo lo siguiente. Una crisis de la guerra que golpea en distintos lugares del mundo, que nos deja sin esperanzas a muchos, que va pisoteando la vida de cientos de millones de personas. Colombia ha sido un ejemplo de esas múltiples crisis que al interior de nuestros países hemos tenido que vivir, pero también, sí, como lo dicen las mujeres de mi territorio, soy un eslabón de la cadena y la cadena no se rompe aquí. Eso lo dicen cada vez que tenemos dificultades y que a veces no encontramos posibilidades de salir de ellas. Pues parte de lo que dijo más adelante, en la parte más emotiva de su discurso, dice: la guerra tiene rostro de varón. La masculinización de esos conflictos creo que es algo que hay que tomar en cuenta. Estos nuevos liderazgos femeninos vienen a cuestionar esa forma, ¿no? La política y también el conflicto con este rostro como un ejemplo, dijo ella, del patriarcado. Le comento que, bueno, pues el presidente de la República anunció, después del encuentro con la comisionada Sherwood, reforzar su compromiso por llevar a la justicia tras el secuestro de los estadounidenses a todos los responsables. Además, lanzan la segunda fase del entendimiento bicentenario. Hoy entrevistaron en NT24 a Gustavo Alegret, a John Bolton, y dijo que el presidente de la República pues debería ocuparse más de los crímenes, de los cárteles de la droga, evitar que florezcan. En más información también dijo que el secretario de Relaciones Exteriores viaja a los Estados Unidos para instruir a nuestros cónsules que defiendan efectivamente a los republicanos. Le comento en más temas que el FBI creó una página específica para recopilar información sobre el secuestro de 4 de sus ciudadanos. El presidente de la República hoy contestó a la periodista Nayeli Roldán sobre el tema del espionaje. El presidente pues no pudo efectivamente determinar la diferencia entre espionaje e inteligencia, si efectivamente había seguido el ejército o no a Raimundo Ramos. Al final el presidente pues descalificó el trabajo periodístico de Animal Político, lo cual no es inusual, diciendo que a lo largo de los años había recibido efectivamente dinero, incluso pidió que le documentaran ese tema después desde mi punto de vista, un brillante interrogatorio de Nayeli, al jefe del Estado, Nayeli Roldán, sobre este tema particular. El Papa Francisco finalmente anuncia que el régimen de Daniel Ortega, que bueno, que ya lo dice que es una dictadura grosera. Xi Jinping asegura un tercer mandato, lo cual pues ciertamente pone a China en una nueva realidad. Irán y Arabia Saudita aceptan terminar hostilidades en un acuerdo mediado, en este caso por China. Restablecen relaciones diplomáticas. Platicaremos, por supuesto, de lo que está ocurriendo en San Luis Potosí, de lo que está ocurriendo también en Michoacán, donde el cártel Jalisco ataca a varias comunidades y genera, por supuesto, zozobra. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, pide que sea investigado el espionaje que realizó, en este caso, la Sedena, hoy efectivamente ventilado, como ya platicamos, con amplitud durante la conferencia mañanera, en donde el presidente reconoció esto. Él dijo que era inteligencia, pero bueno, en este caso queda ahí, y pide el coordinador de Movimiento Ciudadano que se abra una investigación sobre el particular. Estamos pues pendientes del asunto. Ojalá pues también la bicameral, el legislativo diga: oiga, aquí estoy, quisiera enterarme de por qué se da seguimiento a tal o cual. Y bueno, pues de paso los legisladores, le decía, no en broma, no en broma, deberían pensar si efectivamente en vez de estar pensando en destazar el INE, como es lo que han hecho recientemente, tratar de desarticular una estructura, en este caso profesional. Por cierto, o abro otro paréntesis,
hay una cuestión fundamental. Ojalá lean a Farid Zakaria y no digan que también escriben un periodicucho absolutamente insensible. Y bueno, pues se den cuenta de la opinión que en el exterior se está forjando de que México ya no necesariamente es un país que va por el camino de la democracia en el sentido más absolutamente claro, ¿no? Es decir, sino que pues las propias modificaciones, famoso plan B, nos llevan a una ruta que desconcierta. Pero en vez de estar pensando en eso, por supuesto en quitarle atribuciones a la Junta de Gobierno de la UNAM, pues yo les propondría que primero revisaran, que escucharan lo que en las calles se dijo, y que todo el sistema de cuidados que requieren las mujeres para incorporarse a un trabajo, pues legislen apropiadamente y lo doten de recursos, de tal manera que las mujeres puedan efectivamente dedicarse a eso. En un momento hablaba con Daniel Becker, me decía que traen a Hillary Clinton. Una de las primeras que planteó este tema en la campaña de hace tiempo, en la que ella participó, es: tenemos que ayudar a las mujeres porque les toca no solamente cuidar a los niños, que además tardan cada vez más en irse, ¿no? Tienes, el otro día decía el presidente, hay treintones que no se van de su casa y las mujeres son las responsables de seguirlos cuidando, pero además tienen que cuidar a los mayores. Y esos mayores cada vez viven más y toda esa carga cae sobre las mujeres. Todo este tema de los cuidados necesitan pues más apoyo por parte del Estado. Deberían legislar sobre eso y de paso pues tener su ley de seguridad, de ciberseguridad, trabajar en eso para que la guacamaya pues no los deje literalmente como hoy al jefe del Estado y al ejército en años menores, ¿no? Es decir, pues oiga, discuta lo que quiera, mire, aquí está el documento, enójese, descalifíqueme, haga lo que usted quiera. Aquí está el documento de Guacamayas, que en este caso pues no se puede refutar, a menos que digan que los documentos oficiales de la propia Secretaría no son de ellos, ¿no? Una negación de la evidencia. Bueno, el día de hoy fue duro, pero creo que un amplio aprendizaje para todos. Y bueno, digo, insisto, el legislativo debería tomar nota de esto y decir, oiga, ¿cómo que hay? Aquí tenemos una ley de seguridad nacional, yo debería estar enterado del seguimiento que hacen como poder del Estado a tal o cual persona y no están espiando sin ton ni son. Que el presidente diga que no son iguales, pues cada vez se parecen más y en muchos sentidos, pues recuerda este ánimo de controlarlo todo desde la lógica del partido y no del interés público. La división entre buenos y malos, que es básicamente los que son de mi partido y los que no son de mi partido, sí, sí irrita mucho. Y por otro lado, pues el ánimo este de acallar o evitar que haya señalamientos desde otro ámbito, en este caso el periodístico, es pues muy obvio, ¿no? En otro momento el gobierno de Peña Nieto tenía el ya chole con tus críticas, ¿no? ¿Se acuerda que les gustaba plantear esto? El presidente no dice ya chole con tus críticas, pero descalifica a todos los que lo critican. Y hoy intentó poner en tela de juicio el periodismo de, en este caso, Animal Político. Bueno, dejo ahí el tema y voy ahora a Tijuana. Rocío Galván, buenas noches. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Te saludo aquí a los 10 por Matriz que este domingo, este próximo domingo 12 de marzo, entra en vigor el horario de verano en esta zona del país. Esto es, vamos a quedar con una diferencia de 1 hora con ustedes. O sea, ahora mismo, ¿qué hora es en Tijuana? Ahorita te digo exactamente. Aquí son 20 horas con 12 minutos. Con 12 minutos, sí. O sea, son 2 horas. Sí, son 2 horas de diferencia, pero a partir del domingo, perdón, va a ser 1 hora de diferencia y este horario va a regir hasta el mes de octubre. O sea, van a ser todos estos meses. Esto pues en California entra también en vigor y para estar con los horarios de aduanas y todo esto, pues se recorre y nos van a quitar 1 hora de sueño. O sea, oye, pues espero que no corra riesgo su salud, porque aquí nos han dicho que el horario de verano perjudicaba seriamente nuestra salud. Nunca he creído yo esas cosas, pero te pregunto, ¿esto va a ser para toda la península? Es para Baja California. Nos quedamos con la mismo horario para Sonora, con una diferencia de 2 horas para el uso horario de Quintana Roo. Sí, efectivamente es el uso horario de toda la península de Baja California. Ya, entonces van a tener 1 hora menos. Pues cuídate mucho, porque dicen que los infartos crecen y pasan cosas terribles. No, bueno, pues eso dijo el gobierno. Yo ya por eso no voy a Tijuana. Digo, oiga, si cambiar uso de horarios perjudica tanto la salud, pues mejor no voy, ¿no? Me quedo en la parte central y siempre escuchándote con admiración y simpatía, Rocío.
Va a costar trabajo 2 semanas acostumbrarme, pero es una hora menos de sueño. Y cada que va uno a Tijuana le cuesta a uno eso. Pero muchas gracias por el reporte. Hasta luego, Leonardo. Y sí, pues veremos este año si hay uno más. Recuerde que con una demagogia indigesta y una palabrería de estas pueblerinas y plumbias, así vamos, en este caso, a defender la salud de los mexicanos, diciendo, bueno, y los de Baja California resulta que no entran en el corte, ¿no? Pero vamos a demostrar estadísticamente que los que estamos en este uso horario y no cambiamos, en este caso, pues merendaremos cuando el sol esté ya puesto y tendremos menos riesgos cardíacos, ¿no? Porque nos salvaron en este caso con la medida esta de cambiar el horario. Vamos, por supuesto, a seguir puntualmente el tema. Ironías aparte, pues tendremos estas diferencias en algunas partes del país. Vamos ahora contigo, Oscar Zúñiga. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente al participar en la clausura del segundo ciclo de negociaciones de la Mesa de Diálogos de Paz, es que el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el canciller Marcelo Ebrard, dio a conocer que este evento representa una esperanza para América Latina para reconstruir la paz. Así lo dijo. Diálogos de esperanza para América Latina y de expectativa y de confianza en el futuro. Poder contribuir, poner nuestro granito de arena para que se construya la paz, la patria grande en Colombia, porque finalmente somos pueblos hermanos. Y si tienen éxito, porque lo están teniendo, en construir la paz, quiere decir que en todos lados podemos construir la paz. Luego de un mes de pláticas en México sobre la política de paz en Colombia, este viernes llegó a su fin con avances muy importantes con el lema "Hasta que la dignidad se haga costumbre", en este evento celebrado en el Colegio de San Ildefonso, donde estuvo presente la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, así como integrantes del ELN. Se habló de mucha esperanza, esto esperando que con ello se alcance un beneficio para la seguridad de todos los colombianos. Leonardo, el reporte. Gracias. Bueno, pues muy importante el asunto. Voy a enlazarme con el subsecretario Maximiliano Reyes para pues hablar precisamente de este tema. Subsecretario, buenas noches. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Soy yo quien efectivamente le agradece. Oiga, yo quedé muy impresionado con el liderazgo de la vicepresidenta colombiana. Ese es un tema que comentaba hace un momento con el auditorio. Preguntarle cuál es la relevancia que tiene, en este caso, y la contribución que hizo nuestro país al cerrar el segundo ciclo de conversaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Subsecretario. Bueno, pues afortunadamente tú estuviste ahí y además del liderazgo de la vicepresidenta, yo creo que el marco que construyó México para generar las condiciones de neutralidad, de seguridad, de confiabilidad, de confianza, de confidencialidad, para que esta segunda jornada, que además ha sido la jornada en la que más se ha avanzado, pudiera ser un éxito. Quiero decirte que en la jornada anterior no fue ni el presidente de Colombia ni la vicepresidenta tampoco, y ahora sí lo hicieron con nosotros en México, lo cual es una muestra de la relevancia que ha tenido nuestro país en este proceso de paz, que además es histórico, como tú lo pudiste atestiguar. En distintas ocasiones se hizo referencia pues a la lucha que se inició hace 30 años, hace 20 años, a las condiciones sociales por las que se originó el Ejército de Liberación Nacional. Es decir, es un asunto bastante serio, bastante formal, y que hoy está llegando, no está llegando, pero está dando un paso muy importante al final, al que todos los procesos difíciles y belicosos deberían terminar, que es la paz. Ya. Oiga, usted está acostumbrado a ver todos estos eventos diplomáticos, pero a mí me impresionó mucho, muy favorablemente, debo decir, subsecretario, ver este acercamiento, ¿no? Ver a los integrantes del ELN, ver efectivamente a la parte gubernamental y a la propia vicepresidenta decir, se va caminando en el sentido correcto de la historia. Subsecretario. No sé si recuerdas cuando ella comentó que era la primera vez que veía a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional sin miedo, que era la primera vez que los podía ver a los ojos y que no tenía miedo de verlos y hablar con ellos.
me parece que esa es una muestra del progreso que se ha logrado en estos acuerdos, que ellos, las dos partes, el gobierno del presidente Petro y la delegación del Ejército de Liberación Nacional han logrado, y pues nosotros, el canciller Marcelo Ebrard, su servidor, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, atestiguando y pues facilitando que esto pudiera tener la conclusión que tiene hoy en esta etapa para nuestro país. Van ahora a Cuba, que es el tercer ciclo, y después esperemos que ya el cuarto ciclo, que sea la firma de la paz definitiva, pues sea en Colombia. Los invitamos nosotros para que puedan venir a México, pero esa es una decisión que corresponderá a ellos. Claro, lo irán tomando. Ahora que Cuba efectivamente recibirá este tercer ciclo, ¿cuál es el papel que hace México? Recordar que es un mexicano, en este caso el representante del secretario general de Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, pero ¿qué papel tiene la diplomacia mexicana en facilitar o, digamos, aceitar que el diálogo siga funcionando, el que se desarrolla en Cuba, subsecretario? Somos uno de los países garantes de que el proceso avance. Ahora nos tocó ser anfitriones, pero desde el periodo anterior, ahora el actual y el siguiente en Cuba, hay un par de diplomáticos mexicanos, diplomáticos jóvenes además, e integrantes del equipo de la Subsecretaría de América Latina y el Caribe, que dan seguimiento permanente. Nosotros vamos a estar con ellos hasta el final, pues facilitando y verificando el cumplimiento de los acuerdos a los que se llega. Con Noruega, Brasil, Venezuela. ¿Qué otro país está también como garante, subsecretario? Suiza. Suiza. Suiza, la propia Colombia también. Ya. Oiga, pues muy interesante evento y sí quedé gratamente impresionado el liderazgo de la vicepresidenta durante la campaña de Petro, me tocó seguirla, pero no la había visto de manera personal, un liderazgo realmente impactante, subsecretario. Sí, la verdad es que ella es un imán, ¿no? Es un magneto, es una mujer extraordinaria, una mujer que además pues surgió de las bases sociales de lucha ambientalista, de lucha por los derechos de los pueblos afrodescendientes en Colombia, que hay infinidad en América Latina, de lucha por la reivindicación de los derechos de las minorías. Sí, es impresionante. Muchas veces te he escuchado decir que quedaste impresionado y ya lo has dicho 4 veces. Entonces yo creo que sí ha sido muy relevante lo que hemos hecho el día de hoy. Sí, cuando dijo que a ver, tenemos el fragmento donde dice esto, es que el rostro de la guerra es un rostro masculino, una sacudida, subsecretario. Francia Márquez. Y como mujer, convoco desde aquí a todas las mujeres de Colombia, porque tengo que decirlo aquí con honestidad, la guerra ha tenido rostro de hombre. La guerra y el conflicto armado ha tenido rostro de hombre. Ha sido el machismo y el patriarcado que ha impulsado esta guerra que nunca debió ser. Mientras nuestras abuelas, nuestras madres han llorado el dolor de perder a sus hijos, o porque se fueron a un grupo guerrillero o porque se fueron a un grupo... Bueno, pues parte de lo que dijo la vicepresidenta, subsecretaria. Sí, la verdad es que como bien dices, esa parte fue impactante, nos sacudió a todos, empezando por los que estábamos en el presidium. Tiene toda la razón del mundo, y ella es un recuerdo permanente de los pendientes que tenemos en materia de equidad, en materia de igualdad, en materia de plenitud de los derechos sociales, de los derechos humanos. Afortunadamente, bueno, quien hoy junto con ella encabezó el evento y atestiguó esta firma histórica, el canciller Ebrard, es una persona y una figura que en México ha defendido y ha sido un garante de esos derechos. Y bueno, pues hoy fue una muestra de congruencia de lo que creemos. Ella, quiero decirte que nos costó mucho trabajo que confirmara su visita. Llegó el día de hoy a la 1 de la mañana y hoy ya está volando de regreso. Decidió venir por 2 razones fundamentales. Por la importancia que para su país tiene la conclusión de esta segunda etapa,
y por una deferencia para el gobierno del presidente López Obrador, para la Cancillería mexicana, por lo importante que es México en este proceso que están ellos llevando a un final feliz que todos esperamos. Ciertamente es una distinción. Subsecretario, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Leonardo, el agradecido soy yo siempre de que me des la oportunidad de platicar contigo, con tu calificado auditorio y, bueno, pues en tu caso particular, con el amplio conocimiento y la especialidad que tienes en estos temas internacionales. Gracias. Le agradezco muchas palabras. El subsecretario Reyes, subsecretario para América Latina, hoy compartiendo con usted esta reflexión importante, pues el segundo ciclo de negociación, la mesa de negociación entre el gobierno de Colombia y en este caso el Ejército de Liberación Nacional, parte del paradigma de la paz total que ha planteado el presidente Petro. Cambio de argumento informativo y doy ahora la más cordial bienvenida a Iván Alamillo, él es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Yo le agradezco mucho que converse con nosotros para que nos ponga pues un poco de contexto en lo que ha significado Segalmex, tema que esta organización que dirige, que preside mi compañera María Amparo Casar, ha documentado en días pasados. Le daba a conocer que hay 22 órdenes, en este caso, 22 investigaciones, en este caso en contra de funcionarios por el caso de Segalmex. Iván, buenas noches. Buenas noches, Fernando, un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. El placer es todo mío. Cuéntale al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, digamos, la dimensión de este caso Segalmex y, bueno, pues los detalles que tengan ustedes que han venido reporteando y profundizando en el tema. Iván. Claro, pues mira, la Auditoría Superior de la Federación ha llegado a un monto de irregularidades por 15,000 millones de pesos. Esta es una cifra oficial, no es una cifra nuestra en Mexicanos contra la Corrupción, sino que es una cifra oficial de la Auditoría Superior. Y estos 15,000 millones de pesos equivalen, por ejemplo, para que el auditorio se dé una idea, a 2 estafas maestras de Enrique Peña Nieto, o también equivalen a 4 búnkers que construyó García Luna, que en estos días ha estado tan en la conversación, porque el presidente pues ha dicho que este búnker que construyó García Luna pues fue un gasto suntuoso, innecesario, y un derroche multimillonario de dinero, ¿no? Entonces, pues esto es a lo que equivale el desfalco en Segalmex. Segalmex, para quien no lo sepa, el auditorio pues es la dependencia que se debería de encargar de abastecer de productos de la canasta básica a las poblaciones más alejadas, con mayores índices de pobreza en el país. Segalmex tiene sus filiales Consa y Consa que se encarga de la leche, Consa que se encarga de los abarrotes. Pues Segalmex desde el día 1 comenzó a desviar dinero bajo la dirección de Ignacio Valle, este funcionario que es bastante cercano a López Obrador porque fue su primer jefe político en los 70. Sí. Y pues nosotros llevamos ya 2 años investigando este fraude. Hay una cantidad enorme de formas para desviar el dinero. Se usaron empresas fantasma, se colocó dinero de Segalmex en la bolsa, ilegalmente, por supuesto, se pagaron sobornos a través de empresas fantasmas. Entonces, es un desfalco sumamente grande y es el desfalco más grande pues, en los últimos 10 años. Ya. Oye, estos 22 que están llamando a capítulo, ¿tienen responsabilidades, digamos, son responsabilidades superiores o estamos en este caso pescando entre los peces, no digo de colores, pero no, digamos, no estamos llegando a los peces gordos? Pues mira, hasta el momento la Fiscalía General no ha revelado la identidad de estas 22 personas, únicamente mencionó que de estos 22, 12 son funcionarios de Segalmex y el resto son personas físicas particulares que están ligados a la empresa que cometió el fraude que se le acusa en esta carpeta de investigación. El fraude por el que la Fiscalía libró estas órdenes de aprehensión o obtuvo estas órdenes de aprehensión es un fraude por 7,000 toneladas de azúcar que Diconsa debía recibir y que nunca recibió. Y a pesar de que nunca la recibió, pagó la totalidad de estas 7,000 toneladas, que son 142 millones de pesos. Nosotros en Mexicanos contra la Corrupción revelamos este fraude,
ese desfalco. Sí. Oye, Iván, me están diciendo que no te oyes bien. ¿Podrías moverte un poquito para ver si tenemos mayor calidad en la recepción? ¿Escucha mejor? A ver si un poquito mejor. Termina así, por favor. Perfecto. Que la Fiscalía tuvo estas órdenes de aprehensión por el fraude de la azúcar, que nunca se entregó, que a pesar de que nunca se entregó, se pagó en su totalidad. Y nosotros, en Mexicanos contra la Corrupción, nos dimos cuenta de este fraude, lo revelamos el año pasado, en septiembre. Entonces, pues efectivamente es la Fiscalía General pues avalando una de las investigaciones que nosotros publicamos. Muy bien. Oye, pues sí, interesante, y ahí está efectivamente la investigación para quien quiera profundizar en ella. Iván, muchas gracias. Así, Leonardo, un placer y a tus órdenes. Gracias, Iván Alamillo, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ese es también el periodismo de investigación que aporta, por supuesto, información para quien la quiera consumir y equilibra el poder. Si no, pues usted cree que nos hubiéramos enterado por los propios mecanismos. El caso es la Auditoría Superior, la que hace el señalamiento internos de control de Segalmex. Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor Edmundo Jacobo Molina, pues obtuvo su primer triunfo en contra del decreto por la reforma de llamado Plan B electoral, con el cual se le ordenaba su destitución de su cargo. Sin embargo, ahora ya en una segunda instancia, pues obtiene este beneficio con el cual podrá regresar a su puesto como secretario del Instituto Nacional Electoral. Cabe destacar que esta audiencia se llevó a cabo este viernes. Sin embargo, de manera oficial se dará a conocer el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana, cuando se encuentren ya en las listas de oficiales. Y que bueno, pues le comento que Blanca Lobo Domínguez, quien es la juez 12º de distrito en materia administrativa, precisó que la concesión de esta medida cautelar es exclusivamente nada más para que pueda ocupar su posición que le estaba, ya que constitucionalmente hablando había algunas violaciones. Ella reconoció que efectivamente había dejado lo que era no le había otorgado la suspensión provisional, pero que una vez de que ya resolvió, obtuvo, leyó y estudió este caso, entonces resolvió precisamente otorgarle este beneficio. Con ello también hay que recordar que el día de ayer también ya una segunda instancia le había otorgado ya también una suspensión provisional, pero bueno, pues todo esto se iba a definir una vez de que se supiera la resolución definitiva que diera la juzgadora Lobo, y en esta ocasión pues ya le está dando la suspensión definitiva. No es el último paso, porque también hay que destacar que bien podría tanto la Presidencia de la República, las cámaras del Congreso, la de diputados como la de senadores, pueden precisamente acudir ante un tribunal colegiado para que la resolución pueda cambiar, que pueda tardar esto varios meses, doctor. Bueno, pues ahí está el resultado de lo que se había anticipado, hacer una legislación ad hominem, es decir, directamente para atacar a una persona o combatirla. Hoy el presidente le llamó porfirito, no sé cuántas cosas más, como si fuera un cargo de elección popular, ¿no? Es un cargo técnico. Y en un cargo técnico, pues uno puede estar 14, 15, 18 años. No tiene nada que ver el principio de no reelección con una función técnica, ¿no? En el Instituto Nacional Electoral. Pero no me extiendo, te agradezco mucho el reporte. Gracias, doctor. Muy buenas noches. No es la presidencia de la República ni es la gubernatura, es una función técnica. Si me dicen a mí que hay un director de sabrá Dios qué cosas técnicas en CFE que lleva 15 años en su cargo, yo digo, bueno, el hombre lo hará bien, ¿no? Igual que lo tenían en Senacica y todo lo demás. O sea, las funciones técnicas no están sujetas a la lógica de relevo que debe tener naturalmente el mando político. Juan Mejía, aquí los ingenieros ya tomaron nota de su mensaje, por supuesto. Vamos a mejorar la calidad del audio para que no se escuche eco ni tengamos ningún elemento. De verdad, muchas gracias por hacérnoslo notar. Andrea Meraz, adelante. Muy buenas noches, doctor. Pues en las últimas 2 semanas la Secretaría de Salud reporta que son 51 nuevos casos de viruela símica o mpox detectados. Ya el país suma 3.928 contagios. Las muertes relacionadas con esta enfermedad de manera directa se mantienen en 4 y todavía no se reportan que la Secretaría de Salud pues esté analizando
más defunciones relacionadas con esta enfermedad. Desde el inicio de este año hasta la fecha son 291 casos confirmados, la mayoría están en una atención ambulatoria, el 73%, el resto se hospitaliza ya sea por tener complicaciones de la enfermedad o bien se necesita aislamiento, la persona que presenta factores de riesgo o hay una gravedad en el cuadro clínico o el manejo del dolor. También hay que destacar que México pues no deja de reportar nuevos casos de esta enfermedad, solo está por debajo de Estados Unidos y Colombia en este lado del mundo, doctor. Gracias, pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Le agradezco mucho a la diputada Pérez Jaén, diputada del PAN, que hoy converse con nosotros. Diputada, buenas noches. A ti y a tu auditorio. Oiga, el caso Segalmex, hace un momento hablábamos con Iván Alamillo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nos hablaba del monto. Desde el Poder Legislativo, ¿cómo están viendo las cosas, diputada? Bueno, al menos yo, que soy integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, pues terrible. Y yo he hecho incluso, como recordarás, no es por este caso, porque sí quiero hablar de este caso, pero recordarás, Leonardo, y hiciste con la entrevista en septiembre del año pasado, pues yo presenté una denuncia con base en 2 auditorías de la cuenta pública de 2019 y 2020 por un monto de casi 9,000 millones de pesos. Yo escuchaba atentamente a Iván, que Iván Alamillo ha hecho un extraordinario trabajo con este tema de Segalmex, pero yo quiero hacer una puntualización de estas 22 órdenes de aprehensión, que bueno, son resultado de investigaciones por el desfalco de poco más de 142 millones de pesos y por la adquisición de casi 8,000 toneladas de azúcar, que bien lo decía Iván, nunca pudieron probar que las habían entregado. Pero esto solo es una parte del gran total observado por los videos de la Auditoría Superior de la Federación hasta la cuenta pública 2021, cuyo monto, ya lo dijo también Iván, supera los 15,000 millones de pesos, por lo que de veras reitero que el importe relacionado con las órdenes de aprehensión es mínimo respecto a los desvíos millonarios de Segalmex. Leonardo, 142 millones ni la propina. Yo insisto que tratan de tapar el ojo al macho porque los peces chicos, ya lo decías tú también, pues son estos 2 exfuncionarios de Segalmex. Mira, aquí tengo el dato. Nos enteramos, ayer conocimos de estas 22 órdenes de aprehensión que son obsequiadas, como dicen, por el juez de turno del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, que libró estas 22 órdenes de aprehensión en contra de 12 funcionarios y exfuncionarios de Segalmex, así como de 4 socios y directivos de empresas, 6 beneficiados pues de este fraude cometido en contra de la entidad pública. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, esto es un gato, y no porque demerite estos 142 millones. El tema comparados con el monto, claro. Claro, y yo lo que quiero decir es que pues hablan de 12 funcionarios, pero yo quiero reiterarlo, no es en un ánimo de persecutorio, sino de esclarecimiento de los hechos. Que se llama Ignacio Valle Fernández, el ex titular de Segalmex, quien ahora recordarás que es actualmente coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED, pues que se le llame a declarar, porque recordemos el año pasado cuando la corrupción le llegó al presidente López Obrador al cuello, lo que hizo fue quitarlo de Segalmex y enviarlo al INAFED. No, señor, el señor se tiene que separar de su cargo y tiene que enfrentar también esta circunstancia, porque parece ser, y ahorita quiero decir esto, que es muy importante, porque en estas acciones de la justicia, pues que no ha sido eficaz, también esto da oportunidad de destruir pruebas, sacar el dinero del país o desviarlo y evadir la justicia, y además, considerando que quienes están protegiendo a los responsables pueden ser acusados de encubrimiento, y entiendes el presidente López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que tienen a este señor ahí trabajando, cuando todo apunta, el señor pues sigue disfrutando, lo decías tú también, Iván, pues es un señor que fue jefe del señor López Obrador, desde el sexenio de Echeverría, ha sido pues una persona que no ha dejado una buena huella en el servicio público, y no sé por qué el presidente insiste en protegerlo. Entonces a mí, yo lo que pregunto es, cuando detengan a estos, si es que los detienen, si no es que ya huyeron, Leonardo,
supongamos, yo espero que los detengan y que en las audiencias que son públicas podremos darnos cuenta a dónde desvían los recursos. O sea, yo, como decía en esta denuncia, es que hay otra que es la de 9,000 millones de pesos. En esta es de azúcar, que son 142 millones. Pero la de 9,000 millones que yo presenté la denuncia en la Fiscalía General de la República, que por cierto no he sabido el estatus en lo que se encuentra, estas fueron relacionadas con la falta de evidencia de las adquisiciones de frijol y maíz por este monto de 9,000 millones de pesos. Leonardo, pero también te asomas en el tema de la leche y también ahí hay un desfalco. Y además hay otra cosa, Leonardo, he estado haciendo investigaciones. Más un desfalco reiterado, ¿no? Pues lo documentaron que no fue una cuestión aislada. No, claro, por supuesto que no. Y además los almacenes rurales, hablando de leche, ordeñaron a gusto. Mira, ordeñaron a gusto, claro. Pero aquí estos señores, de veras, que no tienen corazón, no solamente es el quebranto a la Hacienda Pública Federal. El tema es que dejas sin alimentos, sin la canasta básica, estos productos, a la gente que está, a las familias más desprotegidas. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que el presidente, recordemos que este organismo, el Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, fue creado en enero de 2019 y se ufanaba el presidente que era para asegurarle la alimentación a los más desprotegidos. No, lo que el señor ha hecho es que Segalmex no alimenta a los mexicanos más desprotegidos, alimenta la corrupción de los más protegidos, y esos protegidos por el presidente López Obrador. Y yo sí quiero reiterar, ahora que nos acaban de entregar ya la tercera entrega de la cuenta pública 2021, la auditoría realizó, fíjate, esto es nuevo, esto recién nos entregaron hace unos días, realizó 2 auditorías en la cuenta pública 2021, en las cuales se determinaron 10 pliegos de observaciones y 2 solicitudes de aclaración que implican un daño también a la Hacienda Pública Federal por 884 millones de pesos, por falta de documentación que compruebe el ejercicio de los recursos. Y así te vas. Fíjate que otras robos hormigas que han estado haciendo, porque la auditoría no audita cuando son menores de 100 millones de pesos, estos montos. Y entonces lo que he ido descubriendo es que se van robando 17 millones por aquí, 20 millones por acá, dicen que compraron baterías a adjudicación directa o que compraron unos PVCs para traslado de agua, unas cosas, Leonardo, que yo de veras no estoy, es inaudito. Y como decía, no sé hasta dónde va a llegar esto, no sé si son 2 veces la estafa maestra o 3 veces o 4 veces, pero siguen las malas prácticas. Entonces, yo creo que deberían de llamar a cuentas a Ignacio Valle, el amigo del presidente. Pues se ve que barren la escalera de arriba para abajo, pues se les ha olvidado Segalmex. Diputada, pues muy agradecido contigo como siempre. No, yo te agradezco esta oportunidad y siempre pues con el gusto de estar con tu auditorio, pues comentando estos temas, y yo creo que es una responsabilidad también de todos de estar pendiente de esta corrupción y documentarla. Te lo agradezco. Soy yo quien agradece, diputada Pérez Jaén. Y bueno, hablando de corrupciones y de incompetencias del Estado, ahora que veo que no quieren, en este caso, organizar, por ejemplo, con la iniciativa privada, la impresión de textos, porque el Estado lo va a hacer. Le preguntaba a un experto en estos temas si tiene capacidad el Estado para imprimir todos los libros. Me dicen, por supuesto que no. Y tenemos un Estado que quiere hacer un montón de cosas, pero algo que es fundamental, me lo he preguntado 1000 veces. Usted me lo ha escuchado preguntar varias veces, ¿por qué no tenemos acceso al agua potable? ¿Por qué una buena parte de la renta que tienen los mexicanos, en la encuesta de ingreso-gasto se ve, lo tenemos que gastar en agua embotellada? Y la gente pues va gastando cantidades de dinero, no solamente en el ámbito, digamos, cuando va de viaje o cuando está, efectivamente, vaya usted al aeropuerto capitalino y pida, oiga, ¿y aquí lugar donde beber agua potable? Y dice, pase a comprarla, aquí vale 40 pesos, 50, 20, lo que valga. Y así en prácticamente todas partes, en los restaurantes es también frecuente que le traemos la botellita y bueno, pues por supuesto se va moviendo eso en vez de que tengamos agua potable para todos. Yo me he preguntado siempre, un Estado que este año va a gastar 8,600,000,000,000 de pesos en un montón de cosas, algunas de ellas útiles, otras menos útiles,
pero ¿por qué no tenemos efectivamente agua potable para todos en las escuelas, en todas partes donde deberíamos tenerla? Y fíjese que llegó a mis manos una investigación muy interesante de la profesora Delia Montero Contreras. Ella es de la UAM Iztapalapa. ¿Se acuerdan que hace unos días le comenté que estuve por allá en una interesantísima mesa? Y su libro es Transnacionales, Gobierno Corporativo y Agua Embotellada, y me hace ver, a través de rigor académico, con gracias a su investigación, el enorme negocio que es el agua embotellada, y que, bueno, pues a muchos sectores, particularmente los de menor ingreso, merma buena parte de su capacidad. Profesora Montero, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. ¿Por qué no le cuenta al auditorio de qué tamaño es efectivamente el negocio del agua embotellada? Usted habla de transnacionales, habla, por supuesto, del gobierno corporativo. Doctora. Pues mire, aquí el problema con el agua embotellada es que, bueno, eso inició a partir de los 80s con el terremoto y cosas de esas, pero pienso que un problema fundamental es la mala gestión, en el caso de la Ciudad de México, no solamente del actual gobierno, sino de gobiernos anteriores. Tú sí es de los Sí, 80, sí, ya son muchos, ¿no? Sí, y a partir de los 80 se ha construido por diversas formas, ¿no? Actores que contribuyen dentro de la sociedad, se ha construido un hábito del consumo de agua embotellada. Entonces, usted lo va a ver prácticamente este consumo en el 90% de la población de todo el país, en zonas donde el agua es de buena calidad, en zonas donde el agua es de regular calidad, en zonas donde ni siquiera se sabe cuál es la calidad del agua. De gente de altos ingresos, de bajos ingresos, con doctorado, sin doctorado, es decir, el consumo de agua embotellada se ha generalizado. Y es un gasto que afecta principalmente a las familias de bajos ingresos. Y los gobiernos locales lo que menos dan es información, entonces la gente tiene mucha incertidumbre y ante la incertidumbre hace lo que considera que es más seguro, ¿no? Que es comprar agua embotellada, cuando en realidad se supone, o sea, por norma, los organismos operadores de agua, que son las organizaciones más cercanas a los usuarios, pues, ellos tienen la obligación de hacer monitoreos del agua, pero el problema es que no dan información. Yeah. Entonces, la gente tiene esa incertidumbre y muchas veces, han surgido las purificadoras, ¿no? Actualmente en la Ciudad de México, nomás en la Ciudad de México hay de 2,461 purificadoras, que no todas están reguladas, no todas tienen controles sanitarios. Por el precio que se da, pues duda uno mucho que tengan la calidad. En la UAM se han hecho muchos análisis sobre la calidad del agua de las purificadoras y pues no cumplen, ¿no? Por ejemplo, en la UAM los estudiantes tienen bebederos con agua garantizada. Le pregunto a la UAM o cualquier otra, porque aprendo mucho de su libro, doctora. Veo, por ejemplo, que un mexicano consume en promedio 243 litros, ¿no? De agua. Un español, por ejemplo, consume 124, y usted tiene la habilidad de comparar el PIB per cápita. Mientras un mexicano tiene cerca de $9,000 per cápita, un español tiene 30,000. Entonces, pues no solamente tenemos que gastar más en agua embotellada porque no tenemos el servicio público que la garantice, y eso pues en el PIB per cápita merma la capacidad de la gente con menos recursos. Es correcto, pero tenemos datos que son aún más dramáticos, ¿eh? En la alcaldía Iztapalapa se consumen 580 litros por persona al año. A 580. O sea, 580 litros por persona, porque el problema con Iztapalapa es que el agua sale como un tono amarillento, porque tiene muchos metales, entonces no es recomendable ni siquiera que los adultos se bañen con esa agua. Entonces, para bañar a los niños compran hasta agua embotellada. Entonces, en Iztapalapa es un problema muy difícil, que no han querido porque lo tratan de paliar con pipas, ¿eh? ¿no?
que resulta muy costoso porque pues, se requieren camiones cisternas, el consumo de gasolina, en fin, y no resuelven el problema, ¿no? Contaminan esas pipas, lo han querido resolver con tandeo, lo han querido resolver con captura de agua de lluvia, pero realmente muchos programas pues, son más electoreros que reales, porque por ejemplo esto de la captura del agua de lluvia, pues es un programa interesante, ¿no? Que se les está proporcionando a las familias de bajos ingresos, principalmente en Iztapalapa, pero realmente tendría que ser un programa para toda la ciudad, porque, Y no por es ejemplo, potable directamente el agua de lluvia, ¿no? Más en se la Ciudad de pueden México hacer filtros, cae ácida, ¿sí? filtros y pueden ser bastante aceptable la calidad. Ya. Pero, por ejemplo, en la zona poniente llueve mucho más que en la zona oriente. Entonces, en la zona poniente también se debería de captar agua de lluvia, ¿no? Totalmente. Oiga, a mí me impresiona mucho su documento, su estudio, y además veo que, bueno, pues la gente, digamos, al no tener este servicio público, gasta mucho, ya me decía el caso de Iztapalapa, y pues la mayor parte de en este caso, distribución del agua está en grandes empresas, ¿no? Veo Danone, PepsiCo, Nestlé, Coca-Cola, doctora. Claro, son principalmente 4 transnacionales, podríamos decir que es un oligopolio que controla una buena parte del mercado, pero fíjese que de 10 años para acá, 15 años para acá, las purificadoras han ganado mucho terreno. Y han ganado terreno porque si usted considera los ingresos de la población, pues más de la mitad de la población en México es de bajos ingresos. Entonces no puede pagar el precio de una purificadora, ¿no? Entonces no es gratuito que las purificadoras pues hayan pululado por todas partes, pero si usted se fija bueno, no tiene por qué fijarse, ¿verdad? Porque no tiene el mapa, pero nosotros que lo hemos mapeado con Usted me lo va a contar. Yo se lo cuento. De las 2,461 purificadoras que existen en toda la Ciudad de México, una buena parte se ubica en Iztapalapa. En la que está al norte de Iztapalapa, ¿cómo se llama? Bueno, en Iztapalapa, en Iztacalco y en Gustavo Amadero. Es decir, que son, digamos, alcaldías que están al oriente de la ciudad y que se ubican principalmente en las zonas ya muy pegadas con el Estado de México, ¿no? Claro. Entonces, la mayoría una buena parte, por ejemplo, en la delegación Benito Juárez hay muy poquitas purificadoras y eso se explica por un tema, digamos, de ingresos, ¿no? Yeah. En Benito Juárez también consumen y mucha agua embotellada, pero ellos consumen pues de las grandes marcas, ¿no? Y ahora con la pandemia, digamos, las grandes marcas pues también perdieron mercado porque, bueno, mucha gente se quedó sin empleo, cosas de esas. Dices ahora hiervo el agua. Sí, pero es no, el consumo. Pero no la hervían, lo que hacían es que cambiaron de preferencia, es decir, en lugar de comprar de las grandes marcas, pues se orientaron hacia la purificadora. ¿No? Mira. Entonces, oiga, doctora, pues me va a sonar la campana. Dejo, por supuesto, de relieve el enorme interés que me generó su obra y le agradezco mucho el tiempo. Pues muchas gracias a usted y buenas noches y saludos a su auditorio. Delia Montero Contreras, investigadora de la UAM, Transnacionales, Gobierno Corporativo y Agua Embotellada. Ya ve usted lo que el gobierno no hace, pues la gente lo tiene que gastar. No trajinen en día de fiesta, denos agua, sea rabiosamente feliz, se lo merece.